Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy poniéndonos en presencia de Dios y rogándole que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y a hacer vida a aquello que vamos a ver el día de hoy en nuestra lección, que es una lección muy importante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver la lección número 38, que se titula El respeto a la vida. Como subtítulo, solo Dios tiene derecho a disponer de nuestra vida física y espiritual. Primero que nada, déjenme decirles que hay una cosa muy importante. En nuestros días vivimos en una época de mucha confusión y aparentemente decir que solo Dios tiene derecho a dar y quitar la vida, pues pudiera parecer algo así como que un lugar común, o sea, como que no dices nada nuevo, dices lo que todo mundo sabe, pero en nuestros días literalmente tenemos que combatir para decir que el pasto es verde. Es decir, si yo digo que el pasto es verde, va a haber mucha gente que va a pararse de su asiento y me va a cuestionar y me va a criticar y me va a tratar de demostrar que eso no es cierto. Entonces, por esta razón, esta lección es muy especial. Es una lección que está en el centro de muchos de los problemas que afligen a la comunidad cristiana en nuestros días. Y eso es precisamente la particularidad de esta lección. Primero, como antecedentes, en la lección número 6 habíamos visto cómo el ser humano va envileciéndose cada vez más por culpa del pecado, de manera que poco a poco vamos cometiendo pecados más graves hasta llegar al homicidio. Si nosotros recordamos, el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia a Dios. Y desobedecieron a Dios porque el diablo les ofreció algo que les presentó como un fruto más delicioso, que fue el conocimiento del bien y del mal. Es decir, desobedecieron a Dios, ese fue el primer pecado, y lo hicieron por una razón. Vamos a ver cómo esas razones cada vez son más débiles, cada vez son más contradictorias, cada vez más absurdas. El pecado tiene mucho de absurdo, mucho de irracional, y cuando nosotros o cuando la humanidad poco a poco va pecando cada vez más, no solamente no obedecemos a Dios, como hicieron Adán y Eva, sino que Caín va a contravenir la obra creadora de Dios y se va a colocar en el lugar de Dios, decidiendo que su hermano Abel no debe vivir más. ¿Cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es que vivimos en nuestros días lo que San Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte. ¿Qué es la cultura de la muerte? Pues que no nos cuesta trabajo matar, que no nos cuesta trabajo condenar a muerte a un inocente, que no nos cuesta trabajo ver morir a alguien. En nuestros días matar se ha vuelto algo tan común que son realmente muy pocas las personas que pueden asegurar que nunca han asesinado a nadie. Incluso hay personas que se dicen cristianas y que consideran al asesinato como un derecho y lo practican y lo defienden y lo enseñan. El padre Ángel Espinosa de los Monteros, en una de sus conferencias, decía que al final de la conferencia se le acercó un caballero, ¿verdad? Y le dijo: padre, mi hija estaba embarazada, no es casada, es una estudiante, y aquí entre nos, dice, ante Dios y en conciencia, lo mejor que pudo haber hecho fue abortar. Y este hombre se consideraba un buen padre cristiano, es decir, ya no veía nada de malo en matar a un inocente, ¿no? Ya no veía nada, incluso, pues, dice, ante Dios, creo que fue lo mejor. Y esto es grave porque, pues imagínense, si nosotros, que somos los que nos esforzamos por conocer la fe cristiana, y muchas de las veces también hemos matado o aprobamos el asesinato de inocentes, pues imagínense los que están lejos de Dios. Imagínense nuestros hermanos católicos no evangelizados. En la lámina anterior, esto olvidé decirlo, van a haber letras o frases escritas con azul. ¿Qué significan las frases escritas con color azul? Que son frases mías, que no vienen en la lección. ¿Por qué no vienen en la lección? No vienen en la lección porque
Nuestra lección fue elaborada a principios de los años 70 y en esa época el aborto era una rareza. Solo abortaban algunas mujeres en condiciones de clandestinidad o bien que estaban dispuestas a pagar el precio, tanto en salud como en dinero, por abortar. En la actualidad, pues el aborto ya está legalizado, ya cualquier dama puede utilizar el aborto como instrumento de planificación familiar. Hay clínicas especializadas, públicas y privadas, donde una mujer puede ir a que le practiquen un aborto. Y bueno, pues eso es una novedad que no existía cuando nuestras lecciones fueron hechas. Por eso yo agrego frases en azul para que sepan que son frases mías. En esta lección vamos a estudiar el quinto mandamiento de la ley de Dios, que dice a la letra: no matarás. Primero, vamos a distinguir entre la muerte física y la muerte espiritual. Tú me vas a decir: oye Alejandro, pero el espíritu es espíritu, es decir, el espíritu no puede morir. ¿A qué te refieres con muerte espiritual? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante y sobre todo en la próxima lección vamos a profundizar en el tema de la muerte espiritual. En esta lección nos vamos a enfocar al tema de la muerte física. Pero ya nuestro Señor Jesucristo ya hacía la distinción entre la muerte física y la muerte espiritual. En Mateo 10:28 leemos que Jesús les dice a sus discípulos: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la ajena, es decir, al infierno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién es aquel que puede arrojar el cuerpo y el alma al infierno? Es el diablo, es Satanás. ¿Okay? Él es el que debemos de tenerle miedo. Pero ¿qué pasa, hermanos? La realidad es que como ya no creemos en la existencia del diablo, ya no le tenemos miedo. Y como ya no le tenemos miedo, le abrimos de par en par la puerta de nuestras casas y de nuestros corazones. El diablo tiene muchas puertas para entrar en nuestra vida. Una de ellas es el Internet, la más normal, la que todos tienen en sus casitas, pues es la televisión. También tiene la astrología, el ocultismo, la magia, la hechicería, lectura de cartas, caracoles, tarot y cantidad de cosas, ¿no? Santa muerte. Esas son puertas que el diablo tiene para entrar en nuestras vidas y aquí Jesús nos está diciendo: ¿quieres tenerle miedo a alguien? Tenle miedo a ese, porque ese puede hacer que tu cuerpo y tu alma se vaya al infierno. Y esto es verdad de fe. Yo sé que hay por ahí muchas personas, incluso sacerdotes, obispos, que no creen en la existencia del infierno ni en la existencia del diablo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que existe, que actúa y que daña a la humanidad, que busca la perdición del ser humano. El diablo es una entidad inteligente y busca hacernos daño. Le estudia, le piensa, traza planes, traza proyectos, intenta, ensayo y error, trate con esto, no funcionó, vamos a buscar algo nuevo. Entonces, vamos a hablar de la muerte física y vamos a dejar la muerte espiritual para después. Por lo pronto, en esta parte que nos quede claro, ¿le vas a tener miedo a alguien? Tenle miedo al diablo. La vida no nos pertenece y es lógico, pues si nosotros no nos la dimos, ¿cómo nos va a pertenecer? Dios es el autor de la vida y por lo tanto Dios es el único que puede disponer de ella. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Que desde el principio de la historia, es decir, desde Adán y Eva buscan, ¿verdad?, ponerse en el lugar de Dios. La serpiente, es decir, el diablo, cuando los invita a pecar y a desobedecer a Dios, ellos, ¿verdad?, al principio como que no lo entienden. Después el diablo les dice: si ustedes comen del fruto del árbol del bien y del mal, van a ser como dioses. Es decir, conocedores del bien y del mal. Van a ser ustedes los que decidan lo que es bueno y lo que es malo. Y desde aquellos días hasta el día de hoy tenemos esa dificultad.
que siempre los hombres queremos ser los que digamos lo que es bueno y lo que es malo. Siempre queremos ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Ser nosotros los que digamos lo que es bueno y lo que es malo. Y eso no puede ser. Por eso, aunque parece un lugar común, parece una frase trillada que yo les diga, Dios es el autor de la vida y por lo tanto Él es el único que la puede quitar, pues todo el mundo dice que sí, pero en la práctica prácticamente pues nadie la cree. ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de ponernos en el lugar de Dios y ser nosotros los que decidamos lo que es bueno y lo que es malo. Hace unos años, por ejemplo, en una catequesis para papás, yo solía preguntarles casi cada 15 días a los papás, ¿quién te dice lo que es bueno y lo que es malo? Y yo se los pregunto a ustedes, ¿quién les dice a ustedes lo que es bueno y lo que es malo? La respuesta de todos es, yo lo digo, mi conciencia, lo que yo aprendí en la vida. Pero siempre soy yo, ¿sí me entienden? Y curioso porque todo lo que existe en la naturaleza nos enseña que la vida tuvo un creador y que ese creador, por lógica, es el dueño de la vida. En Job capítulo 12 leemos un hermoso pasaje. Pero interroga a las bestias y te instruirán, a los pájaros del cielo y te informarán, a los reptiles de la tierra y te enseñarán, a los peces del mar y te explicarán. ¿Quién no sabe, entre todos ellos, que todo esto lo hizo la mano del Señor? Él tiene en su mano la vida de todo viviente y el espíritu de todo ser humano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, hace unos 100 años estaba claro, Dios da la vida, Dios la quita. En la actualidad, perdóname, pero matar se ha convertido en un derecho y ya lo practicamos intensamente. Vamos a ver más adelante todo esto. Dios ha dispuesto la vida para nuestro provecho. Dios creó diferentes formas de vida, ¿verdad? Los animales, las plantas, pero los seres humanos estamos por encima de todas las criaturas. Las usamos, las ponemos a trabajar y nos alimentamos de ellas. Tú podrías pensar que qué abuso que nosotros podamos privar de la vida a otras criaturas o que nos podamos alimentar de ellas o utilizar sus pieles para vestirnos. Pero la Biblia nos explica que esto es justo, que esto es legal y que esto es posible. ¿Por qué? Porque Dios ha renunciado en favor nuestro, en favor de la humanidad, a su derecho sobre la vida de sus criaturas, con la sola limitación que imponen el buen juicio y la economía natural. En la Biblia, en el libro del Génesis, el hecho de que Dios crea a todas las criaturas y que las lleve ante el hombre para que el hombre les ponga nombre, este acto de ponerles nombre significa tomar posesión de ellas, es decir, que Dios nos las entrega en propiedad, pero no es una propiedad absoluta, no es una propiedad arbitraria en donde diga, bueno, si Dios me entregó todos los árboles, pues para mañana le prendo fuego al bosque. O si Dios me entregó a todos los tigres, pues para mañana mato a todos los tigres que haya. Por supuesto que no, hay un límite. ¿Y cuál es el límite? En primer lugar, la razón. O sea, ¿para qué quiero matar a todos los tigres? ¿Me los voy a comer? No. ¿Me voy a vestir con sus pieles de todos? No. ¿Para qué los quieres matar a todos? Y la economía natural, ¿qué pasaría si desaparecen todos los tigres? Bueno, pues a lo mejor las especies que les sirven de alimento tendrían un crecimiento explosivo y habría por ahí algún desequilibrio ecológico. Es decir, el poder del hombre sobre la naturaleza no es un poder despótico, no es un poder ilimitado. En Génesis capítulo 1 leemos precisamente la autoridad que Dios concede a los hombres para servirse de la naturaleza. Dios los bendijo diciéndoles, al hombre y a la mujer, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo
y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Les doy pasto verde para que coman, y así fue. El poder que tenemos los seres humanos, Dios nos lo dio. No nos lo abrogamos, como decimos en México, no nos lo agandallamos. Dios nos dio a la creación entera para que nos alimentemos, para que nos vistamos, para que la pongamos a trabajar. Hay una costumbre muy buena, propiamente cristiana, que consiste en agradecer a Dios a la hora de la comida, reconociendo que todos los bienes de los que disfrutamos, incluyendo la comida que vamos a degustar, proviene de la mano bondadosa y providente de Dios. Y esta es una manera de reconocer que todo lo que tenemos para alimentarnos procede de Dios. Esas plantas, esos animales proceden de Dios, y es Dios quien nos da el alimento. En el Salmo 104 leemos: todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se las das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. El Salmo 136 a su vez nos dice: al que da el alimento a todos los vivientes, porque es eterno su amor. Den gracias al Dios de los cielos, porque es eterno su amor. Es decir, la comida la recibimos de la mano bondadosa y providente de Dios. Tú puedes decir: sí, pero mira, mi papá trabaja, mi papá le da dinero a mi mamá va al mercado y compra 1 kilo de tortillas. Y queda la ilusión como de que fue tu mamá la que les dio de comer, o fue el señor de las tortillas, o fue tu papá, o fue la empresa en la que trabaja tu papá. La verdad es que Dios hace crecer el trigo, hace crecer el maíz, hace crecer las verduras, y en última instancia, si Dios no nos envía su lluvia, si Dios no permite que existen las condiciones adecuadas para que estos alimentos que nosotros tan necesariamente consumimos, pues sería un problema y arriesgaríamos incluso la propia vida. Entonces, quien hace crecer las plantas, los animales, las flores, es Dios. Dios se ocupa de conservar la vida. El autor de la vida no la crea nada más y luego la abandona y se olvida de ella. En Mateo capítulo 6, versículos 25 y 30, Jesús nos dice que nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos, ya sabe que tenemos que vivir. Jesús dice: por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! Eso, estar preocupados, hermanos, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir. Bueno, hay que tener una preocupación sana, ¿no? Tampoco vamos a caer en la despreocupación, pero la preocupación excesiva o obsesiva por lo que vamos a comer ya es más propia de los paganos que de nosotros los cristianos. Los cristianos tenemos que tener fe en Dios. Dios se ocupa de preservar nuestras vidas. Y toda la vida, pues es un canto al Creador. El Salmo 104, versículos 16 al 30, nos dice frases tan hermosas como esta: se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí ponen su nido los pájaros, la cigüeña tiene su casa en los abetos. Hiciste la luna para medir el tiempo, señalaste al sol el momento de su ocaso. Mandas la oscuridad y cae la noche. Entonces rondan las fieras de la selva y los cachorros rugen por la presa pidiendo a Dios su alimento. Haces brillar el sol y se retiran. Van a echarse en sus guaridas. Entonces sale el hombre a trabajar, a cumplir su jornada hasta la tarde. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en número incontable animales grandes y pequeños. Por él transitan las naves, y es el leviatán que tú formaste para jugar con él. Todos esperan de ti que les des comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen.
Abres tu mano y quedan saciados. Si escondes tu rostro se espantan. Si les quitas el aliento expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento son creados y renuevas la faz de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo lo maravillosa que es la vida, todas esas criaturas impresionantes, pequeñas y grandes, son un canto al Creador, son una maravilla de Dios que no nos cansamos de admirar. Pero en la Biblia también tenemos un fuerte contraste entre la vida y la muerte. Cuando nosotros vemos lo maravillosa y lo hermosa que puede llegar a ser la vida, pues más nos horroriza el solo pensamiento de la muerte. Nos da miedo pensar en que algún día vamos a morir, ¿verdad? Y que será como si nunca hubiéramos existido. Pero lo peor, dice la lección, no es eso. Lo peor es saber, ¿verdad?, que muchos hombres son privados de la vida por otros hombres. Nuestro enemigo, el enemigo del ser humano, son, por supuesto, los animales, las criaturas, principalmente los microbios y las bacterias, pero sobre todo y muy importante, también son otros hombres. Los seres humanos como especie, a diferencia de los animales, invertimos una gran cantidad de recursos, tiempo, intelecto y esfuerzo buscando formas más eficientes de matarnos los unos a los otros. No sé si ustedes lo sepan, pero si no lo saben, yo se los informo. La mayor parte o los principales descubrimientos científicos de los que hoy disfrutamos han surgido gracias a la guerra. Ustedes están viendo este video a través de Internet. Bueno, pues Internet surgió en el Pentágono. Era una forma, a principios de los 70, de compartir información entre los diferentes proyectos de científicos del Pentágono para compartir información. ¿Sí? El radar surgió en la Segunda Guerra Mundial para derribar aviones. La energía nuclear, que muchas de las veces se presenta en nuestras vidas bajo la forma de una placa de rayos X en un hospital, surgió para matar. Es decir, los grandes descubrimientos fueron hechos para matar. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos conscientes de que el hombre es lobo del hombre y que nuestro peor enemigo es otro hombre, pues de ahí podemos entender este aspecto tan paradójico y tan irracional, pero siempre presente, que es el hecho de que algunos consideran el matar a nuestros hijos o a nuestros padres como un derecho humano básico, un signo de progreso. Incluso así lo dicen, o sea, nuestro país tiene que progresar, tenemos que legalizar el consumo de drogas para que todos puedan drogarse y morir. Nuestro país tiene que estar a la vanguardia y unirse al progreso, ¿verdad? Que los viejos se mueran, ya sea que ellos lo decidan o que sus familiares lo puedan decidir. O mejor aún, matar a nuestros hijos que todavía no nacen para que no representen una carga, un costo, una molestia. Entonces es una realidad. Vivimos en una época, como llamaba San Juan Pablo II, de la cultura de la muerte. Matar no nos cuesta trabajo, estar de acuerdo con matar a alguien no nos cuesta trabajo, hasta los juegos, ¿verdad? Hasta los juegos. Los juegos de video, por ejemplo, pues son mucho de matar. Cuando tú y yo éramos niños, pues era de tomarse de las manos y cantar Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Ahorita los chavitos lo que dicen es mátalo, mátalo, mira, no lo mataste, error, error, no lo mataste. Entonces vivimos una época muy especial en ese aspecto. El Salmo 18 nos dice, las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trompas de Belial, los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. La muerte, la sola idea de la muerte, es una idea para el hombre insoportable, tan cruel, tan triste y tan terrible, que parece mentira que la palabra muerte se haya incorporado a nuestro vocabulario y que la utilicemos ahora de manera tan extensa y tan abusiva.
En la Biblia hay muchos pasajes en donde la muerte se presenta con su verdadero rostro, cruel y trágico. Por ejemplo, cuando el asesinato de los inocentes que ordenó Herodes con el fin de que entre ellos se matara a Cristo. Esto lo dice el Evangelio de la siguiente manera. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños, menores de 2 años, que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Rama se oyeron grandes gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Herodes se enojó muchísimo. Se enojó tanto que mandó matar a todos los niños. Y aquí hay un orden muy importante. Antes de matar, primero fue el sentimiento de enojo. Esto hay que tomarlo en cuenta. Primero se enojó y después mató. No primero mató y luego se enojó. Hay una secuencia en el homicidio. El homicida, no, bueno, quiero decir, cuando es una persona en su juicio, aunque con un cierto grado de ofuscación, lo primero que hace es enojarse y después matar. ¿Sí? Y también nos habla de Raquel. Raquel en este pasaje bíblico simboliza a todas las mujeres israelitas que lloran la muerte de sus hijos. Y esto es algo extraño. Les voy a decir por qué. Porque en nuestros días muchas mujeres no llorarían la muerte de sus hijos. Al contrario, lo celebrarían y lo festejarían. ¿Sí? Si tú tienes, por ejemplo, en tu casa perritos o una perrita y la perrita tiene cachorritos, cuando están recién nacidos, intenta acercarte a ellos y vas a ver cómo tu perrita te responde, te va a lanzar la mordida. Es decir, todas las criaturas, todas las hembras de cualquier especie, su inclinación natural es proteger a sus hijos, impedir que alguien les haga daño. ¿Cómo es que en nuestros días hay tantas y tantas mujeres, ¿verdad?, que no solamente no lloran la muerte de sus hijos, sino que la procuran y la consideran un derecho? Ponte a pensar. Aquí Raquel no quiere que la consuelen, es un dolor tan grande que nada que le puedas decir la consuela. ¿Sí? Aquí no, aquí muchas de nuestras hermanitas salen de las clínicas abortivas, que no sé por qué las llaman clínicas, en realidad es un abortorio, salen de los abortorios felices, porque acaban de resolver un problema que les va a permitir continuar sus estudios, progresando en las empresas para las que trabajan, etcétera. La extensión de este precepto, el precepto de no matarás, es un precepto amplio, no se refiere únicamente a la vida humana. El precepto del no matarás protege la vida vegetal y animal, es decir, proscribe la destrucción irracional de las otras formas de vida animal y vegetal. Vas a matar un animal es porque te lo vas a comer. No te lo vas a comer, no lo mates. Te vas a vestir con su piel. Si no te vas a vestir con su piel, no lo mates. ¿Sí? Lo mismo es con los vegetales. ¿Sí? ¿Vas a derribar el árbol para cultivar tu comida? No, simplemente no te gusta cómo se ve, pero pues no lo tires. El precepto de no matarás prohíbe también la crueldad con los animales. Solo podemos tomar la vida de los animales para alimentarnos y aún en ese caso debemos procurarles el mínimo sufrimiento. Es decir, hay que cuidar la vida. Y si vamos a comer un animal, ¿verdad?, pues hay que matarlo, pero sin dolor. Y cuando lo que se considera no es la vida ni de un vegetal ni de un animal, sino la vida humana, pues más aún tenemos que ser cuidadosos y debemos de respetar y cuidar la vida de las especies animales y vegetales. Más aún lo debemos de hacer cuando se trata de la vida del hombre. La vida del hombre tiene que recibir un respeto muy particular. Por eso los cristianos, particularmente los católicos, inventamos los hospitales,
para cuidar a los enfermos. Inventamos los orfanatorios para cuidar a todos aquellos niños y niñas que habían tenido la desgracia de perder a sus papás. ¿Sí? Es decir, si cuidamos la vida de los animales, pues nos tenemos que preocupar todavía más por la de los seres humanos. Pero aquí volvemos de nuevo a la irracionalidad del tiempo presente. Hay muchas personas que están preocupadas por las focas, por los delfines, ¿verdad? Que hay que preservar sus vidas, pero no están preocupadas por la vida humana. Y aprueban el aborto, y aprueban la eutanasia, y aprueban la legalización de las drogas, y aprueban una gran cantidad de cosas. Lo cual es absurdo, ¿no? Que te preocupen los delfines, pero que no te preocupen tus hijos. Cristo amplía el mandamiento de no matarás. Cristo sabía esto que yo les comentaba hace un momento. Antes de matar, primero fue el enojo. Por eso Jesús, el mandamiento del no matarás, lo amplía a la serie de acontecimientos que suceden antes del homicidio. Dice Jesús en Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, dice Jesús, si uno de ustedes se enoja con su hermano, es cosa que ya merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo, y si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. El que se enoja, el que se encoleriza, el que insulta, el que maltrata, ya debería ser considerado como un asesino. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús exagera? Oye, me enojé con mi hermano, nada más, y no lo puedo ver ni en pintura, ¿verdad? Hasta no voy a la casa de mi mamá para no verlo a él. ¿Qué tiene de malo eso? No lo estoy matando. Claro que tiene de malo. Tiene de malo de que hay un sentimiento en tu corazón, ¿verdad? Que en un determinado momento te puede conducir a un pecado mucho peor que el que ya estás cometiendo cuando te peleas con tu hermano. Esperemos que no sea un homicidio, pero los homicidios comienzan regularmente por un enojo, por la ira, que también por esa razón es considerada un pecado capital, es decir, un pecado que está en la base de otros pecados. ¿Qué otros pecados? Pues el homicidio, entre otros muchos. Matar, el asesinato, es algo monstruoso, es algo terrible, es algo insoportable. ¿Por qué? Porque consiste en arrebatar al victimado el valor más preciado que es el de existir, y al mismo tiempo el que mata invade el derecho exclusivo de Dios de dar y quitar la vida a quien le place y cuando le place. Entonces, matar es malo, matar es horrible por dos razones. Primera, porque le quitamos a una persona lo mejor que tiene, que es su propia vida. Le privamos de la vida, le privamos de la alegría y de algo que por supuesto nosotros mismos nunca quisiéramos perder. Pero en segundo lugar, cuando matamos, ¿verdad? Estamos poniéndonos en el lugar de Dios, ¿verdad? Siendo nosotros los que decidimos quién vive y quién muere. Hermanos, por ejemplo, tener un arma en la casa. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un arma en la mano, pero es una sensación muy particular. Un arma es la posibilidad de privar de la vida a quien tú quieras. Si te hacen enojar, por ejemplo, pues podrías asesinar a tu vecino, ¿verdad? O podrías hacer cosas de las que después te arrepentirías porque son contrarias a nuestra fe. Yo en lo personal prefiero no tener armas en mi casa, ni aún para autodefensa. Corro un riesgo, claro que corro un riesgo, pues si vivimos en Ecatepec. Pero preferible eso a tener esa tentación de privar a alguien de la vida. Nuestro Señor Jesucristo tuvo palabras muy fuertes y muy duras para los homicidas. Les dice a los judíos: serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra,
Al final, dice Jesús, recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La sangre que has derramado, las vidas que has cegado, ¿sí? Las vas a tener que pagar, dice Jesús. Y fíjense cómo comienza. Serpientes, raza de víboras. La serpiente en la Biblia, lo vimos cuando leímos el libro del Génesis, es una prefiguración del diablo, lo está llamando demonios, pero no solamente demonios, raza de víboras, hijos de demonios. ¿Sí? No se van a salir con la suya, su crimen no quedará impune, era un bebecito, pequeñito, no podía siquiera llorar, estaba en el vientre de su madre y lo mataste. ¿Crees que porque el gobierno te protege, tu crimen va a quedar impune? Dice Jesús, y no, tú lo mataste, y todo esto lo vas a pagar. Qué terrible, ¿no, hermanos? Qué terrible. Como en todos los delitos, como en todos los pecados, existen circunstancias que pueden ser o atenuantes o agravantes del pecado. En el caso del asesinato, cualquier asesinato que éste sea, llámese homicidio, aborto, eutanasia, llámese como lo quieras llamar, ¿verdad? O incluso suicidio, existen circunstancias agravantes que son la premeditación, la alevosía y la ventaja. ¿Qué es la premeditación? La premeditación es la circunstancia que agrava la responsabilidad criminal de la persona acusada y que consiste en planear y organizar detenidamente la forma de cometer un delito. Un asesinato premeditado es un asesinato planeado. Ya sé dónde está la persona, ya sé a qué hora sale, ya sé cuáles son sus debilidades, ya sé que viene cansado del trabajo, y ahí actuamos premeditadamente, y eso es un agravante del homicidio. Alevosía es el ataque por sorpresa, ¿verdad? Cuando alguien no se espera ser atacado, cuidado con el enemigo que se esconde, ¿verdad? Cuando alguien se presenta abiertamente como tu enemigo, debes darle las gracias, porque ya sabes de quién te tienes que cuidar. Cuídate de aquellos que se hacen pasar por tus amigos. En el caso del homicidio, ¿verdad? Pues cuando se ataca por sorpresa, la persona atacada, la persona asesinada, no tiene manera de reaccionar, de defenderse o de intentar algo. Y ventaja, que son las circunstancias que dan superioridad al asesino por sobre la víctima. Ejemplo, pues cuando el asesino tiene un arma y la víctima no. ¿Sí? O cuando el asesino tiene un arma y la víctima tiene una resortera, pues evidentemente hay una ventaja. Y esto puede hacer que un homicidio sea mucho más malicioso que otro. En función de la calidad del asesinado, puede decirse que el homicidio toma varias formas. Homicidio es dar muerte a cualquier hombre o a cualquier mujer. El infanticidio es matar a un niño. Filicidio es matar a un hijo propio. Fratricidio es matar a un hermano carnal. Parricidio o matricidio es matar al propio padre o a la propia madre. Magnicidio es asesinar a un gobernante o a una persona investida de una autoridad como un papa o un obispo. Suicidio es privarse uno mismo de la vida. Vamos por partes. Homicidio es matar a cualquier hombre o mujer. Satanás es muy astuto y su gran arma siempre ha sido la mentira. En la actualidad utilizamos un término que cada vez está más en boga, que es el término feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? El matar a un hombre, a un ser humano, pero de sexo femenino. ¿Por qué no lo incluí en la lista si en nuestros días se habla tanto de feminicidio, sobre todo aquí en México?
Bueno, porque pocas veces una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer. Prácticamente esto nunca sucede. Hay mujeres que son asesinadas por celos, son asesinadas para ser robadas, para ser atacadas sexualmente, ¿verdad? Pero no es por el solo hecho de ser mujer. Es decir, la palabra feminicidio sugiere que esa mujer fue asesinada solo por ser mujer, no porque haya hecho algo que válida o inválidamente le hiciera acreedor a ser privada de la muerte. ¿Sí me entienden? Entonces, este término, feminicidio, fue acuñado por los promotores de la ideología de género, ¿verdad? Para crear un tipo especial de homicidio que no tiene nada que ver con la justicia o la injusticia de los actos de la persona asesinada. Infanticidio es matar a un niño. En nuestros días se hace de manera muy intensa por medio del aborto. Filicidio, matar a un propio hijo. Gracias a Dios esto es una rareza por ahora. Fratricidio es matar a un hermano propio. Parricidio, matricidio es matar al propio padre o a la propia madre. Tú puedes decir qué locura, nadie se atrevería a matar a su propia madre. Para el drogadicto eso no es extraño, ¿eh? O sea, para ti puede ser una locura, pero matar a una madre, matar a un padre para el drogadicto es totalmente factible, ¿sale? Y suicidio es privarse uno mismo de la vida. Pero ¿cómo que mi vida no es mía? Pues no, tu vida no es tuya, tu cuerpo no es tuyo, te lo dio Dios y solo Dios decide cuándo tu vida se va a terminar. Entonces fíjate bien, hasta matarte a ti mismo por medio de la droga, por medio del vicio o por medio de una pistola, también es pecado y también es asesinato, aunque el mundo en el que vivimos no lo entienda de esa manera. Y ahora vamos a entrar al tema candente, un tema que cuando se hicieron las lecciones de escuela de pastoral no existía o casi no existía, por eso se le dedica muy poco tiempo, pero que en nuestros días existe y existe de manera cruel y muy intensa. ¿Qué es el aborto? El aborto es matar a un niño en el vientre de su madre. ¿Por qué es un asesinato matar a un niño desde que está en el vientre de su madre? Si para los paganos un ser humano solo es ser humano después de que ha nacido. Pues porque para nosotros los cristianos, desde el momento de la concepción, ahí ya hay un ser humano. Desde que se juntan el óvulo y el espermatozoide, eso que está ahí no es un grupo de células, es ya un ser humano dotado de un alma inmortal. Es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, dotado e investido de una altísima dignidad. Sí, pero la ley de los hombres lo permite, ya en todo México ya se permite abortar, ya en casi todos los países, entre comillas, civilizados, pues ya cualquiera puede matar a sus propios hijos, es un derecho humano básico, ¿verdad? Se le llama. Pues no importa la ley de los hombres, la ley de Dios es eterna. Nuestro Señor Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El no matarás es no matarás aquí y en China. Hoy y dentro de 5000 años va a haber otros hermanos estudiando la palabra de Dios y también se les va a enseñar como a ti el no matarás. ¿Sí? Y perdón por poner esas fotografías groseras, pero tenemos que ver lo que estamos haciendo. La gente que apoya las guerras, las apoya porque nunca ha estado en una o nunca ha visto una. La gente que apoya el aborto porque nunca ha visto el cuerpecito destrozado de un bebé. Por eso les pongo esas fotografías. Perdón, hermanos, yo sé que para algunos de ustedes va a ser chocante y va a ser molesto. El aborto es un crimen execrable. ¿Por qué execrable? Porque tiene las tres agravantes en grado máximo. Recordemos cuáles son las tres agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. El aborto es el crimen más abominable, más odioso, porque contiene las tres agravantes en grado máximo. Es un crimen real, porque es acabar con una vida que ya existe. Hermanos,
La gran arma de Satanás, esto se los repito, se los he dicho muchas veces, pero se los vuelvo a repetir, la gran arma del diablo es la mentira. ¿Sí? Entonces nos dicen, no es aborto, es interrupción del embarazo. No es interrupción, porque si fuera la interrupción de una vida, después de la interrupción, esa vida continuaría y no, esa vida se acaba. Es asesinado. El aborto es un crimen real, es un crimen premeditado, porque papá, mamá y médico lo planean, buscan los medios para realizarlos, buscan a los cómplices, buscan el abortorio. Es un crimen alevoso. ¿Por qué? Porque el bebé descansa confiando en que su mamá lo va a proteger. Él no sabe que quien quiere que muera es su mami. ¿Sí? Es un crimen ventajoso porque los asesinos, la madre, el padre, el gobierno, los médicos, el sistema de salud tienen una fuerza muy superior a la de la víctima, que es un ser absolutamente indefenso. No tiene ni garganta para gritar, ni uñas para tratar de rasguñarte, ni piecitos fuertes para correr, no tiene nada, está absolutamente indefenso, no tiene ninguna oportunidad ni para gritar. Y por si fuera poco, el asesino o los asesinos, padre, madre y sistema de salud, cuentan con la protección y el financiamiento del gobierno para que el crimen se realice y quede impune. Por esta razón van a ver ustedes en sus lecciones de escuela de pastoral que existen un tipo de pecados que son tan malos que no se les llama pecados mortales, sino que se les llama pecados que claman a Dios. ¿Por qué? Porque son tan malos que no puedes clasificarlos, como pecados mortales, son demasiado malvados. El quinto mandamiento prohíbe matar, matar física, moral y espiritualmente. En esta lección hemos hablado apenas de la muerte física. En la próxima lección vamos a abordar la muerte moral y la muerte espiritual. Vamos a hacer unas reflexiones personales. ¿Admiras, amas, respetas y gozas realmente de la vida? Decía el cantante católico Martín Valverde, todos los hombres mueren, perdón, pero no todos los hombres viven. Pregunta número 2. ¿Son tus actos ordinarios saludables o el vicio te debilita? ¿Qué me dices del alcohol? ¿Qué me dices de las drogas? ¿No será que tú mismo te estás matando? ¿Sabías que es pecado matarte a ti mismo? 3. ¿Aprovechas tu existencia para dar gloria a tu Creador? ¿Te alegras por estar vivo? ¿Serías capaz, verdad, de agradecerle a Dios por haberte creado? 4. ¿Caminas hacia Dios mientras es de día, antes de que anochezcas? Es decir, ¿buscas a Dios ahorita que puedes, ahorita que estás fuerte, ahorita que estás vivo? ¿O prefieres encontrártelo después en la vida eterna? Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: vivo, me muevo y soy en Dios, y dentro de una sociedad que me necesita. Mi existencia será en adelante para glorificar a Dios y para salvar a los hombres. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí hemos terminado la clase. El que guste quedarse conmigo a una segunda parte de la clase para que veamos el tema de la defensa del derecho a la vida, se puede quedar. El que no, se puede retirar. Gloria a Dios que me permitió estar con ustedes en este momento para explicarles cosas que tal vez ustedes no se habían planteado, ¿sí? Entonces, yo he preparado para ustedes una segunda parte de la clase que les quiero presentar, si ustedes me lo permiten. ¿Por qué se los quiero presentar? Porque esto en 1974, cuando se hizo la lección de pastoral, no existía. Es un tema nuevo, relativamente nuevo, que yo les quiero mostrar a ustedes. Adelante, hermanos, los que gustan retirarse. ¿Se quedan? Bueno, gloria a Dios. Continuamos. Primero vamos a hablar de qué es el aborto. A veces en la prensa y en los medios se utiliza una palabra tanto que acabamos por perder el sentido de aquello de lo que estamos hablando. Incluso, ¿verdad?
el aborto es algo tan odioso, tan cruel y tan malicioso que Satanás instruye a sus agentes para que no usen esa palabra y utilicen sustitutos, de manera que tú y yo no sepamos lo que es el aborto. ¿Vale? El aborto es, hablando en lenguaje llano, en lenguaje coloquial, abortar es matar a tu propio hijo. Eso es abortar. Hubo una época en la que yo también fui estudiante y estuve alejado de Dios, sin ir a misa. Yo era un joven normal, pero yo le agradezco a Dios porque en alguna ocasión llegó a mis manos un folleto de un grupo católico llamado Provida. Yo no los conocía, sabía que todo el mundo los odiaba, pero no sabía por qué. Su folleto llegó a mis manos y curiosamente lo leí, pero lo que más me sorprendió fueron las fotografías. Esto es un aborto, ¿verdad? Es una fotografía de aborto por desmembramiento. Se introduce unas tijeras de forma especial alargada en el útero de la madre para cortarlo en pedacitos. Sí, se le destaza estando vivo, se le corta en cachitos y se extrae en pedacitos, ¿verdad? Muchas veces con la ayuda de de una aspiradora o de otros instrumentos. Esto es aborto, que se le llama por parto parcial. La ley de los hombres dice que solo se puede matar a una persona que ha nacido, ¿verdad? El aborto por parto parcial consiste en que cuando el niño nace, y en este caso vemos que ya es un bebé, ya prácticamente a punto de nacer, se provoca el parto, pero cuando el bebé nace, la cabeza del bebé se introduce en el cuello del útero y se le provoca al bebé un corte, ¿verdad?, en la nuca para que se desangre y muera. En este caso, pues el corte se les pasó, ¿verdad? Prácticamente le amputaron la cabeza a este bebé. Vemos que era un varoncito que ya tiene cabello, es decir, muy probablemente este aborto se practicó, pues, cuando el bebé debía nacer. Hay otro tipo de aborto que es el aborto por succión. La madre es colocada sobre la plancha, sobre la mesa del hospital, y se le introduce el tubo de una aspiradora, así como la que tienes en tu casa, para aspirar todo lo que tenga, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, como se trata de un bebé de pocas semanas de gestación, pues salió el bebé completito, ¿verdad? Salió seguramente el líquido amniótico, pero también salió el bebé tal cual, lo aspiraron. Y tenemos un caso de un bebé, que es el que estamos viendo en pantalla, es un bebé que salió completo, digo, muerto, asesinado obviamente, pero completo. Este es el aborto por inyección salina. Pueden ustedes ver que es un bebé ya muy avanzado, que su cuerpecito está quemado. Se le inyecta a la madre en el líquido amniótico una solución salina. Ustedes saben que nosotros estamos hechos mayoritariamente de agua. Espero que no lo hayan hecho ustedes, pero yo de chamaco travieso e inconsciente, uno de mis pasatiempos crueles era tomar a las lombrices de agua y echarle sal. ¿Qué pasa cuando un organismo que está compuesto mayoritariamente por sal, por agua, le echa sal? Se quema. En este caso, pues ustedes pueden ver las quemaduras en el cuerpo del bebé. Este bebé fue quemado, ¿sí? Y es por inyección salina. Estos son otros casos de bebés, ¿verdad? También abortados por inyección de solución salina. Pueden ver que en todos ellos hay rasgos, en algunos más y en otros menos, de haber sido quemados. Este es otro caso de aborto por nacimiento parcial. O sea, podemos ver como en la parte de atrás, en la espaldita del bebé, pues hay heridas, ¿verdad? El propósito del aborto por nacimiento parcial es cumplir con lo que mandan las leyes del aborto, es decir, que solo se puede matar a alguien que ha nacido, mientras que la cabecita esté en el cuello del útero, pues entonces no ha nacido y por lo tanto, de acuerdo con la ley de los hombres, se puede matar. En el caso nuestro, que somos cristianos, matar, pues no se puede bajo ninguna circunstancia, ni antes, ni durante, ni después del nacimiento.
Las personas que promueven y que defienden el aborto fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, porque hay muchos que lo promueven y que no lo ven mal, tienen una serie de argumentos falsos con los cuales pueden convencer a la persona que no sabe o que no está preparada para resistir el engaño. Lo que los abortistas nos dicen es, primero, es mi cuerpo, por lo tanto yo decido. Parece lógico, ¿verdad? Pues es mi cuerpo, yo decido cuándo me baño, yo decido cuándo me voy a cortar las uñas, yo decido qué corte de pelo me voy a hacer. Y en el caso del aborto, pues como que se nos hace natural que la persona decida. Sin embargo, hay un engaño oculto, un tipo de falacia que se le llama ad hominem. Esta forma de engaño consiste en desacreditar al argumento desacreditando al que lo presenta. En este caso, la frase aborto decido yo está partiendo de la premisa de que solo la mujer que aborta puede tener una opinión válida, verdadera y útil acerca del aborto. La primera vez que yo discutí con una abortista sobre esto, recuerdo que ella me dijo, el aborto es cosa de mujeres, tú no tienes derecho a opinar, ni sabes, ni tu opinión es válida. Pues no, ¿verdad? No soy mujer, no puedo abortar aunque quisiera, pero la verdad es que hay otras personas que tienen inteligencia y que podemos dar una opinión sobre el tema aunque no seamos mujeres. Una mujer que no aborta, un hombre, un sacerdote, un especialista, un científico, tienen calidad moral para hablar respecto a este tema, aunque no seamos mujeres. Entonces es una primera falacia. El aborto es cosa de mujeres y entre las mujeres tenemos que decidir. Mentira, me perdonas, pero también es mi hijo. ¿Sí? Esta es otra falacia más o menos parecida a la anterior. En mi cuerpo decido yo. Y así como decidí ponerme esta ropa, así como decidí tener este corte de pelo, pues también decido qué puede o qué no puede haber dentro de mi cuerpo. Decidí extirparme el apéndice, extirparme las amígdalas y es mi derecho. Sí, pero aquí se está ocultando el hecho de que el cuerpo que está en el vientre de esta dama no es de ella, es otro cuerpo, el cuerpo de una segunda persona. ¿Sí? O sea, si fuera su cuerpo lo que se iba a matar, ella sería la que moriría. Pero no, es otra persona, ¿verdad? La que va a morir. Entonces, este argumento es falso. Aunque ella pudiera, supongamos que no es cristiana, ¿verdad? Y pudiera decidir sobre su cuerpo, puede decidir sobre el tuyo, sobre el suyo, perdón, pero lo que está dentro es el cuerpo de otra persona. Eso es un engaño. Parece lógico, parece verdad, pero no lo es. Hay otro tipo de engaño que se le llama ad consequentiam. Ad consequentiam. Esta técnica de engaño consiste en hacer el análisis de lo que se seguiría si se aceptara alguna acción y tomar ello como prueba de la verdad o falsedad de lo propuesto. Vamos a leer este argumento abortista que me encontré en internet. Todos los que están en contra del aborto se les enviará un niño de la calle para su manutención. El que diga, ¿por qué si no es mi problema? Se le responderá, decidir sobre el cuerpo de otra persona tampoco era tu problema, pero ahí estuviste fastidiando. Suena lógico, parece verdad, pero es mentira. En este caso, en este ejemplo, el mensaje es, ¿tú estás en contra del aborto? Perfecto, vas a mantener a los niños de la calle. ¿No los quieres mantener? Deja que los maten entonces. ¿Sí me entiendes cuál es el ejemplo? Esta es una forma de engaño llamada ad consequentiam y se utiliza mucho para defender el aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas. Ahora vamos a ver cuáles argumentos tenemos nosotros, los cristianos, en contra del aborto. Miren, déjenme decirles una cosa antes de comenzar. Cuando hay un grupo grande así como ustedes, cuando hay 12 personas,
siempre hay un Judas. Sería muy raro que entre ustedes no hubiera uno que estuviera a favor del aborto. Eso es una realidad. ¿Sí? Entonces, por esa razón quiero presentarles estos argumentos elaborados por cristianos, pero también por científicos, ¿verdad? Por hombres de ciencia y mujeres de ciencia, en contra del aborto, para que vean que no es como nos pintan, ¿verdad? Ustedes se oponen al aborto porque son fanáticos, porque están en contra de los derechos de las mujeres, son unos retrógradas, unos reaccionarios, viven en la Edad Media, en el oscurantismo. No, tenemos argumentos para oponernos al aborto y vamos a ver cada uno de ellos. El primero, el fundamento antropológico de nuestra fe cristiana es este. Todo ser humano es hijo de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto naturalmente detenta una altísima e inalienable dignidad. Si tú logras comprender esto, ya puedes entender por qué la Iglesia Católica se opone al aborto, por qué se opone a la eutanasia, por qué se opone a la legalización de las drogas, por qué se opone pues a gran cantidad de cosas que ponen en peligro la dignidad de la persona, porque todos somos hijos de Dios, creados a imagen de semejanza de Dios. Y esta dignidad de ser hijos de Dios no se pierde, no se puede vender, no disminuye porque se trate de un bebecito que todavía no nace o porque se trate de un ancianito que está postrado en una cama conectado a un respirador artificial, ni por estar preso, ni porque se trate de una prostituta. La dignidad de hijo de Dios no se pierde nunca. Si tú logras comprender que todos somos hijos de Dios, y que tenemos una dignidad y que valemos por eso, ya puedes comprender todo lo demás. El primer derecho humano es el derecho a la vida. Abortar no es un derecho, es un falso derecho. Abortar es un crimen, decía el padre Jorge Loring. El hecho de que el gobierno, ¿verdad?, apruebe una ley permitiéndoles a los burros volar, no por eso les crecen alas. El hecho de que el gobierno permita el aborto no convierte algo que es intrínsecamente malo, no lo convierte en algo bueno. Entonces el primer derecho humano pues es el derecho a la vida. ¿De qué me sirve el derecho a la propiedad? O el derecho a la salud? O el derecho a la información? Si no me van a permitir vivir, pues lógico, todos esos derechos penden de uno, que es más importante que todos y es el derecho a la vida. Si nosotros aceptamos que matar no es malo, que el aborto no es malo, entonces ¿qué es malo? Si matar a un inocente, a un bebé que a nadie le ha hecho nada, no es malo, pues entonces robar tampoco va a ser malo, ¿no? Secuestrar pues tampoco. Hay una contradicción evidente. Muchas de las organizaciones que promueven el aborto, como Amnistía Internacional, se presentan a sí mismas como defensoras de los derechos humanos. Y qué curioso, porque defienden a la persona de que no sea presa o sujeta a un proceso legal injustamente, pero están de acuerdo y permiten que un inocente sea asesinado y pague por el crimen que cometieron otros. Es una contradicción evidente. En la imagen, el bebé está preguntando, ¿por qué Amnistía Internacional está en contra de la pena de muerte para los terroristas y todo tipo de asesinos y en cambio está a favor de la pena de muerte por aborto para millones de inocentes bebés no nacidos? O sea, ¿cómo puede ser que los defensores de los derechos humanos estén tan preocupados por los derechos humanos del delincuente, del terrorista, del asesino, pero no estén preocupados por los derechos de los bebés? Un recurso que se utiliza con mucha frecuencia para defender el aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas, se le llama eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Un eufemismo es un recurso que tiene aquel que quiere engañar, que consiste en no llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, si yo les digo muevan las nalgas, pues eso es una frase muy grosera. Entonces, ¿cómo les tengo que decir muevan el trasero? En una guerra, si yo les digo matamos a 20,000 iraquíes, yo les digo les causamos 20,000 bajas al enemigo. De esa manera hacemos tolerable, soportable
para los demás el hablar de algo tan cruel y tan terrible como es el aborto. Entonces, las personas, los abortistas, se presentan a sí mismos como en favor de la libertad de elegir o del derecho a elegir, pro-elección o pro-choice en inglés, ¿verdad? Son términos pro-muerte, inventados para banalizar, para trivializar y para esconder el aborto. No ya como cosa insignificante, desprovista de maldad, sino incluso para hacerlo atractivo. ¿Alguno de ustedes estaría en contra de que las mujeres pudieran ejercer el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos? Nadie. ¿Por qué? Pues porque así presentado no solamente no parece terrible, sino parece pues hasta bueno. Entonces, aguas, porque esto del eufemismo pues también es un recurso que se utiliza para mentir, ¿sí? Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Una persona que defiende la salud reproductiva, el derecho a elegir, pues es un abortista, ¿sí? Pues hay que decir pro muerte, pro aborto, eso es lo que es. Estas palabras nos ayudan a clarificar aquello de lo que estamos hablando. Ocultar no nos ayuda de nada, ¿sí? Las enseñanzas de Cristo pues también son un soporte para nuestra posición en favor del aborto. Una sociedad es más humana cuando se hace cargo de los demás, no cuando las descarta. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a cuidar de los demás, no a deshacernos de aquellos que están enfermos, que están viejos, que no tienen trabajo porque son una carga. Entonces, ese es otro argumento en favor de la vida. Ahora bien, una mujer que aborta no por eso deja de ser madre, ¿sí? Más bien se convierte en madre de un niño muerto. En la figura, ¿verdad? Es una caricatura, vemos a un bebé que descansa, eh, digamos, se siente protegido en las entrañas, en el seno de su madre. De pronto la madre lo declara, hijo no deseado. Se está alojando un monstruo en ti, ya no es hijo, ahora es un monstruo, ahora es una bolsa de células, ahora es un producto, ¿sí? Y entonces se le procede a exterminar, pues exactamente como digamos, te harían una operación para extirparte el apéndice, solo que ahora te exportan, te extirpan esa vida que se alojaba dentro de ti. A las cosas, hermanos, hay que llamarlas por su nombre. No son clínicas para la interrupción legal del embarazo, son abortorios, son centros de exterminio prenatal. Cada vez que un cristiano los llama clínicas, sin querer los está ayudando, los está encubriendo aunque no quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ocultando la maldad de aquello que ahí se está cometiendo. Y pues para nosotros los cristianos ser madre o padre es una bendición, no porque seamos los mejores padres, estoy seguro de que muchos de nosotros somos cristianos y hemos dejado mucho que desear como padres. Hemos cometido muchos errores en la crianza y en la educación de nuestros hijos, eso es evidente. Pero también es evidente que un hijo no es un error, un hijo no es un problema, un hijo no es una carga, no es un inconveniente, no es una molestia, no es un accidente ni un castigo. Un hijo, cualquiera que sean las condiciones, inclusive tratándose de un hijo enfermo, es una gran bendición para nosotros los cristianos. Y bueno, pues apoyar el aborto es condenar a muerte a un inocente. Qué curioso, ¿no? Observen bien que las personas que promueven el aborto siempre utilizan algunos casos aislados para generalizarlos e ir abriendo puertas como un ariete, ¿verdad? Empujando las puertas para que se abran. Entonces nos dicen, mira, piensa en esa pobre muchacha que fue violada, ¿qué culpa tiene ella? Imagínatela trayendo al mundo al hijo de su propio violador, estar viendo frecuentemente el rostro del hombre que la atacó en el rostro de ese niño que va a nacer, un niño no deseado, un niño producto de una violación, y peor aún, tal vez sea la violación de un padrastro. Observen bien cómo en estos argumentos
La mentira está tejida de la siguiente manera. Si una mujer fue violada, el culpable es el violador, la mujer es la víctima. El niño pues, es un inocente que está ahí sin deberla ni temerla. Lo curioso es que las leyes, ¿verdad?, que promueven el aborto en todos los países, a quien condenan a muerte no es al violador, sino al niño. Y eso es un absurdo. El pecado tiene mucho de absurdo. En México, el año pasado había muchos católicos promoviendo el voto a favor del aborto. Me tocó tener debates con varios de ellos. Y por supuesto todos estos argumentos falsos a favor del aborto salían. Había hermanos que me decían, oye Alejandro, mira, eh, cuando Dios nos juzgue, porque Dios nos juzgará a cada uno de nosotros, nos va a juzgar por los pecados que cometimos. Tú eres hombre, aunque quisieras abortar, no podrías abortar. Cuando tú votas en favor de un partido de izquierda, pues votas por un partido que va a promover el aborto. Pero eso no significa que tú hayas abortado. Mentira, hermanos. Tú, cuando traes a una casa drogas y alguno de los hijos de esa familia acaba inmerso en el infierno de las drogas, también es tu culpa, porque tú las trajiste. Y ciertamente, cuando tú votas por un partido que promueve el aborto, tú no estás abortando, pero estás creando las condiciones para que esas personas que van a ser asesinadas, pues lo puedan ser. Entonces decía su Santidad Benedicto XVI, un católico sería culpable de cooperación formal en el mal y tan indigno de presentarse a la Sagrada Comunión si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permitiva del candidato respecto del aborto y o la eutanasia. Y aquí el secreto es la palabra precisamente. Los que promueven el aborto también ofrecen a los pobres ayudas, ¿verdad?, resolver antiguos agravios, corregir antiguas injusticias. Y muchos católicos, siguiendo ese razonamiento de que hay que pensar en el dinero que nos van a regalar, hay que pensar en la corrupción que van a combatir, hay que pensar en la salvación de la patria, hacen a un lado sus principios morales y se vuelven, sin querer y muchos queriendo, promotores del aborto. Y me tocó conocer a muchos en julio de 2018. Debemos de enseñar a los que no saben. El aborto no es interrupción porque no se vuelve a reanudar. El aborto no es derecho porque no existe el derecho a matar. El aborto no es seguro porque en la práctica siempre muere alguno de los que intervienen. Una vida termina y es la del bebé. El aborto no es legal porque es inconstitucional. El aborto no es libre porque aunque la madre decida abortar, el niño no decidió morir. El aborto no es salud porque estar embarazada no es una enfermedad. El aborto no es progreso, ya que al eliminar, a los seres más inocentes de una sociedad, eso no aporta más que dolor y sufrimiento. Muchas de las organizaciones que se presentan o que se hacen pasar como defensoras de el aborto no lo dicen con esas palabras, sino lo dicen como promotores del derecho de las mujeres a decidir. En la fotografía que les presento en pantalla hay una dama joven, promotora del aborto, que sostiene un cartel que dice, mi cuerpo, mi elección. Y del otro lado está un bebé con otro cartel en respuesta al de la dama, que dice, pues elige antes de concebirme, no después. Pues sí, hermanos, antes de tener relaciones sexuales es cuando tenemos que elegir, no después. ¿Ya para qué después? Y hemos evolucionado tanto en esto de matar y nos hemos vuelto tan sinvergüenzas y tan asesinos que en nuestros días ya a matar lo consideramos bueno y alguien que salva vida lo consideramos malos. En Argentina hay un médico, el doctor Rodríguez Lastra, que acaba de ser declarado culpable porque hace un par de años una mujer que había sido víctima de una violación se presentó a su consultorio con un embarazo ya muy avanzado, ¿verdad?
pidiendo que se le practicara un aborto. Este doctor cristiano y además profesional de la medicina, evaluando los riesgos, pues decidió que practicar un aborto en esas circunstancias ponía en peligro, por supuesto, la vida del bebé, pero también la vida de la madre. Lo que hizo fue convencer a la madre de que diera a luz a su bebé, producto de una violación, y que después lo diera en adopción. Bueno, este doctor ahorita en Argentina se ha vuelto el blanco de todos los ataques de todas las organizaciones abortistas, ¿verdad? De hecho, ya fue declarado culpable. Me parece que todavía no ingresa a la cárcel, pero sí ya se le quitó su cédula profesional, de manera que ya no puede ejercer la profesión de médico. Entonces, fíjate en qué circunstancia estamos ya, a dónde nos ha llevado la cultura de la muerte. Este hombre, por haberse negado a asesinar, cometió un delito y va a ir a parar a la cárcel. Entonces, a matar lo llamamos bueno, y si alguien salva vidas lo llamamos malo. Entonces, observen ustedes las obras de Satanás, ¿verdad? Todo lo tenemos cuatrapeado. Ya le cambiamos las etiquetas a los frascos. Donde dice muerte le pusimos vida, donde dice vida le pusimos muerte, donde dice bueno le pusimos malo y donde dice malo le pusimos bueno. Algunas de las veces, nosotros los cristianos, cuando defendemos la vida, nos llaman fanáticos, nos llaman irracionales, nos llaman anticientíficos y nos llaman extremistas. En esta publicación de internet leemos una respuesta a esa acusación, que es más bien una ofensa. ¿Oponerse al aborto te parece extremo? Te diré lo que es extremo. Inyectar al bebé con veneno, cortar su médula espinal, aplastar su cráneo, desgarrar sus extremidades una a una, vender partes de su cuerpo con fines de lucro, luego alzar pañuelos verdes y marchar celebrando la elección de su madre. Eso es extremo, pero es el extremo de la estupidez. Todo ser humano ansía vivir, hermanos. Todo ser humano está probadísimo que en el vientre de la madre el bebé tiene pensamientos, tiene sentimientos y tiene sueños. En esta publicación vemos el testimonio de una mujer que fue empleada de un abortorio. Hay una cadena de abortorios llamada Paternidad Planeada, Planned Parenthood, y esta mujer, Abby Johnson, trabajaba con ellos, y ella cuenta: vi cómo ese bebé intentaba huir del instrumento de aborto. Ese bebé estaba luchando y esforzándose por vivir. Es decir, todo ser humano tiene lo que se le llama el instinto de conservación, y por el hecho de que los bebés todavía no nazcan no quiere decir que no lo tengan. Entonces ella cuenta que ella vio a un bebé luchar, quizás alejándose de las tijeras o alejándose de las pinzas que lo iban a machacar. Nosotros podemos creer que no podemos hacer nada, pero la verdad es que el solo hecho de denunciar el crimen ya es algo muy valioso de nuestra parte. Y hasta el más pequeño acto que tú puedas hacer para concientizar a los demás, a los jóvenes y a las personas que están de acuerdo con este crimen, es válido y es bueno. En esta imagen vemos a un bebé llorando que dice: es fácil apoyar el aborto cuando no es a ti a quien van a matar. Pues sí, si no es a mí a quien van a matar, entonces que maten. Pero si fueras tú, pues a lo mejor no estarías de acuerdo. Y vivimos en una época de la cultura de la muerte en donde unos a otros nos queremos matar ya. La madre asesina a su bebé cuando éste está más indefenso en su seno. El hijo crece, la mamá envejece y el hijo asesina a su madre cuando ella ya no tiene la fuerza de antes, cuando es una ancianita, cuando gasta mucho dinero en médicos, cuando da mucha lata. Estos son los principios del aborto y de la eutanasia, es decir, de la cultura de la muerte en general. Conceptos que pretenden justificar el asesinato de alguien indefenso, alguien inconveniente o alguien desesperado. Por eso nosotros decimos no al aborto, no a la eutanasia, sí a la vida. Y fíjense bien qué contrariedad. En esta publicación vemos a un hombre que con tristeza ve a un delfín muerto.
pero detrás de él hay un bebé muerto y eso no le causa tristeza. Eso es absurdo, es ilógico, la verdad es que es estúpido, pero nos preocupan más los delfines que las personas. Por eso también nosotros tenemos que ver cómo educamos a nuestros hijos. Hay que volver a hablar del tema de la castidad. Muchas de las veces como padres pensamos que ya no es hora de hablar de castidad, que eso fue en la Edad Media. Me acuerdo de una hermanita que en alguna ocasión en una clase de pastoral me dijo, nuestros hijos ya son modernos, ellos viven en la prostitución, se revuelcan en el lodo, en el estiércol, eso es lo moderno. Pues no, ¿verdad? Aunque ellos lo hagan, nosotros tenemos que seguir sosteniendo que la castidad es lo propio del cristiano y tenemos en la imagen que se presenta en pantalla a una chica, una adolescente, diciendo, no me hables de condones y abortos, edúcame en el amor y la castidad, que es lo que tenemos que hacer todos nosotros que somos padres de familia cristianos. Que una cosa sea legal no quiere decir que no sea asesinato. En México y en prácticamente todos los países del mundo, los principales promotores del aborto son los partidos de izquierda. En México es PRD, PT y Morena, que además arrasó en las elecciones pasadas gracias al apoyo masivo de los católicos. Bueno, ya voy a terminar. Hay un sofisma. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es un argumento que parece verdadero, pero que en verdad es falso. Algunas personas, por ejemplo, dicen, yo no apoyo el aborto, sino que lo que yo apoyo es que la mujer pueda decidir libremente si aborta o no aborta. Esto es tanto como decir, no apoyo que te maten, sino el derecho del asesino para decidir matar libre y legalmente. Y pues hay muchas cosas ilógicas en los grupos de personas que se dedican a justificar lo injustificable, como es el aborto. Todas las vidas humanas son igualmente valiosas. Esta fotografía ya es la última, me detengo en esta. Eh, no sé si alguno de ustedes ya lo notó, pero en estos videos presento muchas fotografías de personas a quienes yo conozco, incluso los que me conozcan pues habrán visto mi cara en alguna de estas fotografías. Esta foto me llena de orgullo y de alegría, son mis hermanos de mi parroquia, de mi centro, algunos incluso sí van, por supuesto con el pañuelo azul de los defensores de la vida, pero algunos también van con el uniforme de escuela de pastoral. Nosotros nos organizamos cada año y vamos a las manifestaciones en favor de la vida. Esta fue la última que se realizó el 18 de mayo de 2019. Digo sus nombres rápidamente: la hermana Lore, la hermana Laura, el hermano Tello, su hija, la hermana Dulce, la hermana Marina, la hermana Rosalía, la hermana Lucía, y bueno, pues espero que probablemente quien tomó la foto fue la hermana Gaby. Bueno, pues eso es todo, hermanos. Me extendí mucho en la segunda parte de la clase, pero creo que sí es importante comenzar a deshacer todos los engaños que han tejido los promotores del aborto para, pues, convencernos de que apoyemos este crimen y de que lo sigamos promoviendo. Yo no sé ustedes, pero yo me sentí muy triste cuando en las elecciones de julio pasado vi a todos mis hermanos católicos y muchos de escuela de pastoral promoviendo y apoyando el aborto. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.